El saludo cordial desde la mitad del mundo para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Una vez más aquí para recordar las Escrituras, pero primeramente démosle gracias al Todopoderoso Yahweh de los ejércitos que nos ha concedido hoy la vida y que sea Él también el que nos guíe para el razonamiento de su palabra. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28, donde nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es versículo, un versículo 28 del capítulo 11 que lo dejamos sobre la mesa para que lo memoricemos. Hoy día vamos a hablar sobre el estrés, ese estrés muy famoso, por cierto, que afecta a todas las personas, sin excepción, ricos, pobres, blancos, rojos, amarillos, negros, a todos afecta el estrés de alguna u otra manera. Y es muy peligrosísimo porque donde más nos afecta es a la salud. Son momentos de crisis muy, muy grandes, muy tenaces para cada una de las personas que llegan a tener este tipo de enfermedad, pues como es el estrés. Pero el Mesías, Yahoshua, muestra por precepto y por ejemplo que buscar a nuestro Creador Yahweh en un momento y en un lugar tranquilo es el mejor remedio para el estrés de nuestras vidas. Entonces, ahí nos dice también en Marcos capítulo 6, versículo 31, que por tanto no se estén afanando diciendo, ¿qué comeremos hoy? ¿O qué beberemos hoy? ¿O con qué nos estaremos cubriendo hoy? No. No nos afanemos de esa manera. Si le permitimos a Yahweh, Él nos va a ayudar a tratar con estas presiones, muchas veces diarias, en cualquier lugar, que son parte inevitable de nuestras vidas. Entonces, hay una pregunta. ¿De qué modo proveyó Yahweh, nuestro Creador, para la supervivencia de Eliyahu durante la larga sequía en Israel? En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 6, y el 15 y el 16, nos dice que le llegó la palabra de Yahweh diciendo, sal de ese lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardín, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. Él procedió a hacer como había ordenado Yahweh. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardín. Los árabes le traían pan y carne cada mañana, y pan y carne cada tarde, y bebía del arroyo. Ella fue e hizo como había dicho el Yajo, y ella y su familia tuvieron alimento por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acababa, ni faltó nunca el aceite de la botella, tal como había dicho Yahweh por medio de Eliyahu. Fijémonos, hermanos, amigos, que en medio de una hambre prolongada, Yahweh se ocupa personalmente de Eliyahu. Los árabes venían 2 veces por día
para alimentarlo. Qué milagro, ¿verdad? Luego vio el pan cocinado a partir de un poco de aceite y harina, comida suficiente para alimentar a 3 personas durante 2 años. Entonces, ¿qué más evidencia del cuidado de nuestro Creador Yahweh necesitaría alguien? Creemos que nuestro pan y nuestras aguas nos estarían asegurados en aquel tiempo y no sufriríamos escasez ni hambre, porque nuestro Creador, Yahweh, puede preparar mesa para cada uno de nosotros en el pleno desierto. Si así fuera necesario, también mandaría adversarios para que nos alimentasen como alimentó a Eliyahu. Ahora, una pregunta que también surge: ¿qué otras cosas le sucedieron a Eliyahu y qué lecciones podemos sacar nosotros o obtener de ellas para nosotros? Primera de Reyes, asimismo, en el capítulo 17, el versículo 17 al 22, nos dice que después de un tiempo cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad se puso peor hasta que no quedó en él aliento. Ella le dijo a Eliyahu: ¿qué mal te he hecho yo, hombre del poderoso, que has venido aquí para traer a la memoria mi pecado y causar la muerte de mi hijo? Y él respondiéndole, Eliyahu: dame tu hijo, le dice. Lo tomó del regazo de ella, lo llevó al cuarto alto donde él se hospedaba y lo acostó sobre su cama. Y clamando al Creador Yahweh, dijo: oh Yahweh poderoso mío, ¿vas a traer calamidad sobre esta viuda en cuya casa estoy hospedado? ¿Y vas a dejar morir a su hijo? Entonces él se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Yahweh diciendo: oh Yahweh, Elohim mío, oh poderoso mío, te ruego que el aliento de este niño vuelva a su cuerpo. Yahweh escuchó el ruego de Eliyahu y el aliento del niño volvió a su cuerpo y revivió. En el capítulo 18, también versículo 23 al 39 y, y el 45 nos dice que cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Yahweh es el poderoso, Yahweh es poderoso, o Yahweh es Ha Elohim, todopoderoso. Mientras tanto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab subió al carro y se fue a Jezreel. Entonces aquí vemos muy claramente que Yahweh usa a Eliyahu primeramente para resucitar al hijo de una viuda. Qué gran prueba de fe y qué vindicación del poder divino sobre la vida y la muerte. Luego, la prueba en el monte Carmel fue una demostración irrefutable del poder de Yahweh. Finalmente, una fuerte lluvia después de 3 años de sequía fue otra manifestación de cómo el eterno Yahweh está involucrado en los asuntos nuestros o los asuntos de la humanidad. Eliyahu vio muchas intervenciones directas de Yahweh. Es difícil entonces imaginarse cómo alguien
después de todo eso, no vaya a confiar plenamente en el Todopoderoso. No obstante, no mucho después, Eliyahu fue arrastrado por los síntomas del estrés y el desánimo, como vamos a verlo. Aquí hay una gran lección y es muy importante. Sin importar los milagros en nuestra vida, siempre afrontaremos obstáculos. Nadie, ni un profeta como Eliyahu, es inmune a las dificultades que trae el cotidiano vivir. El éxito y las realizaciones te están provocando estrés. Pregunta. Una larga serie de eventos estimulantes, incluso los positivos, puede añadir mucho peso a nuestras cargas o a tu carga. Al mismo tiempo, ¿por qué debemos tener cuidado de no estar demasiado satisfechos aún en los tiempos buenos? Mire, aquí hay eventos amargos en la vida o de la vida. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40, que nos dice que entonces Eliyahu les dijo, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los agarraron y Eliyahu los hizo bajar al arroyo de Quizón y allí los inmoló. No sabemos si Eliyahu tomaría parte o no en esta situación, en estas matanzas de centenares de personas. Él estaba a cargo de esa situación y eso tuvo que haber sido una experiencia emocional y devastadora. El Creador permitió este acto como la forma de erradicar la idolatría que incluía el sacrificio de niños. Y eso está escrito cuando nos dice Jeremías capítulo 19, el versículo 5, que han edificado lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos como ofrendas quemadas para Baal. Dice también que eso nunca les mandé, nunca decreté y que nunca se le había venido a la mente. Entonces, esto seguramente debió haber tenido un costo emocional para Eliyahu, el profeta. Además del estrés de esta situación, ¿qué más podríamos afrontar o qué más podría haber afrontado Eliyahu? Son preguntas que también podemos tomarlas para nosotros, ¿no? Aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2, nos dice que cuando Ahab le informó a Izebel todo lo que Eliyahu había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, Izebel le envió un mensajero a Eliyahu diciéndole: así me hagan las deidades y aún más si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Ahí estaba una amenaza, ¿no? Desde entonces, desde el comienzo del reinado de Acab, la malvada reina Jezabel obligó a su esposo a que adore a Baal, como lo dice en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 31, que dice que no contento con seguir en los pecados de Yaraboam, hijo de Nabat, se casó con Isabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios,
y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, esto como resultado, todo Israel incurrió en prácticas idolátricas. Jezabel fue ese instrumento para restaurar la adoración de Astarte, una de las formas más viles y degradantes de la idolatría de los cananeos. Ahora, con la muerte de todos los profetas, Jezabel estaba impaciente y muy enfurecida. Entonces, ¿cómo reacciona aquí Eliyahu cuando recibió el mensaje que le envió Jezabel? En Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 3 y el 4. Entonces dice que él tuvo mucho miedo. En ese momento huyó enseguida para salvar su vida, lógicamente, ¿no verdad? Llegó que dice que llega a Berseba, que pertenece a Yahudá, y dejó allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto, luego de llegar a un arbusto de retama, y se sentó allí y pidió la muerte, diciendo: ya basta, Yahweh, quítame la vida, pero yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo, cómo, cómo pudo Eliyahu, después de haber presenciado tantos milagros asombrosos, caer en esta desesperación? ¿Cómo llegó al punto de pedirle a Yahweh que le quitara la vida? Después de todo, considera los milagros que él había visto y en los que había estado involucrado. Así se había aprovechado el Satán, el enemigo, el acusador de la debilidad de la humanidad. Y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y la angustia, aquí el acusador va a estar listo para tentarla y tenerla inquieta, molestándola. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata siempre de estar destruyendo nuestra confianza con nuestro Creador Yahweh, con el Eterno, con el Soberano, porque Él permite que exista tal estado de cosas. Entonces, ¿cuán a menudo has olvidado la forma increíble en que Yahweh actuó en tu favor en lo pasado? ¿Por qué es tan importante durante tiempos de desesperanzas y de estrés aferrarte a los recuerdos de cómo el Padre obró en tu vida anteriormente? ¿Por qué entonces olvidamos tan fácilmente lo que el Creador ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Cómo entonces pueden la exaltación, la alabanza, la adoración ayudarnos a superar los tiempos difíciles? Entonces, aquí viene la terapia divina. Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 9. Lo vamos a leer, aunque largo, pero lo leemos. Dice que se recostó debajo del arbusto de retama y se había quedado dormido. De pronto llega un mensajero, lo toca y le dice: levántate, come. Entonces miró y vio su cabecera, en su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Así que entonces comió, bebió y se acostó otra vez. El mensajero del Creador Yahweh volvió por segunda vez
y nuevamente lo tocó y le dice, levántate, come, que el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte del Todopoderoso, Ja Elohim. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra de Yahweh y le preguntó, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los remedios dados a Eliyahu en este periodo estresante de su vida? ¿Qué hay en esto para nosotros? ¿Cómo puede impactar en nuestras mentes acciones físicas, para bien o para mal? Hermanos, el dormir, el comer una y otra vez y luego de intensos o progresivos ejercicios físicos, 40 días y 40 noches, desde el monte Carmel hasta el monte Horeb. Cuán interesante es que el sueño, el ejercicio y una dieta saludable a menudo se prescriben para combatir el estrés, ese estrés psicológico. Un tratamiento común para los desórdenes de la disposición o humor se llama esto plan de actividades. Consiste en desarrollar un horario rígido con actividades placenteras y propósitos determinados, forzando a una persona que está deprimida a que se organice, a que lleve adelante diferentes eventos. Este régimen ayuda a la persona a llenar su tiempo en forma muy positiva y a evitar la compasión propia. A menudo se incluye el ejercicio físico entre las actividades porque produce las endorfinas, que dice que son esas sustancias químicas naturales similares a la morfina, que a estas alivian la depresión, por lo menos temporalmente. Eliyahu fue conducido por Yahweh a dar pasos que restaurarían su salud mental. Al igual que Eliyahu, necesitamos estar abiertos a la conducción divina. Tan pronto como Eliyahu se sentó bajo el enebro, oró, le pidió a Yahweh que le quitara la vida. Una oración equivocada, pero fue una oración en la que deseaba que Yahweh se hiciera cargo de su vida. Con el tiempo Eliyahu se sobrepuso a su desánimo y Yahweh todavía pudo usarlo. Ahí podemos ver también en 1 de Reyes capítulo 19, versículos 15 y 16, como en el 2 de Reyes capítulo 2 del versículo del 7 a 11, los cuales están invitados a que ustedes lo lean. Antes de que Eliyahu fuera transportado a otro lugar en un torbellino, pudo ungir a su sucesor, presenció la división de las aguas del río Jordán y con Eliseo pudo cruzar el río en seco. Finalmente, Eliyahu fue llevado a ministrar en otro lugar, un final curioso para un hombre que no mucho antes le estaba pidiendo a nuestro Creador Yahweh que le quitara la vida. Entonces, ¿qué
podemos perder si oramos únicamente en los momentos de desánimo y desesperanzas? ¿Qué perdemos? Contrasta los beneficios de una vida de oración constante con las oraciones elevadas solo en situaciones de emergencia. ¿Cómo entonces podemos aprender a vivir más regularmente en una actitud de oración constante? Aquí veamos ese método o el método del Mesías Yahoshua, nuestro Salvador, para controlar el estrés. Hermanos, con esta generalización de los celulares a mediados de los años 90, un pastor cristiano veterano dijo: nunca tendré uno. Cuando visito las iglesias y escucho los problemas de la gente, me canso y me estreso. Cuando regreso a mi automóvil, encuentro refugio. Si tuviera un teléfono celular, no encontraría descanso ni siquiera en mi automóvil. ¿Escucha usted? Entonces, cada seguidor del Mesías Yahoshua necesita, necesitamos un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar sereno para orar y escuchar a nuestro Creador Yahweh por medio de su palabra escrita. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 6, versículo 31? Dice: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Está, pero eso clarito. Entonces, ¿qué lecciones podemos obtener de esto? ¿Cuán a menudo lo hacemos o lo haces o siempre tienes o tenemos una excusa? El Mesías Yahoshua, nuestro Salvador, hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza, con su Padre Celestial. Siempre que podía, él se apartaba de los escenarios donde él trabajaba, donde predicaba, para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con el Creador, con su Padre, en las laderas de las montañas o entre los árboles del bosque. La madrugada lo encontraba con frecuencia en lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras, como orando. De estas horas de quietud seguramente volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Escuchen lo que nos dice Mateo capítulo 21 y el versículo 17, que dice que entonces los dejó y salió fuera de la ciudad a Bet-Jiní y se alojó allí. Y en Marcos capítulo 11, versículo 11 nos dice que Yahoshua, el Mashiach, entró en Jerusalén, en el templo, y después de mirar todo en derredor, como la hora ya era avanzada, salió para Bet-Jiní con los 12. La gente puede ser fuente de congoja o de paz. El Mesías, nuestro Salvador, encontraba paz con amigos que le daban consuelo y afecto.
Así era la casa de Lázaro, Marta y María. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania. Con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía que tenía él, le era grato refugiarse en ese hogar apacible. Como hombre, seguramente nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que, que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afectos humanos. ¿Cómo podemos entonces nosotros aplicar ese método del Mesías para manejar el estrés en nuestras vidas? ¿Qué le dirías a alguien que necesita viajar durante horas para encontrar la naturaleza? ¿O a alguien que vive con muchas personas bajo el mismo techo? ¿A quién irías si te encontraras desorientado y con necesidad de apoyo emocional? Hermanos, amigos, son preguntas que tenemos que dar una respuesta. Pero bueno, cada uno de nosotros la haremos con papel y lápiz y sacaremos nuestras respuestas y sacaremos nuestras propias conclusiones y la aplicaremos. Entonces, esto nos lleva a que llevar a un alivio a otras personas. Entonces, ¿qué características específicas de la conducta del Mesías usó Kefá, Pedro, para describir a su maestro? En Hechos, capítulo 10, versículo 38, escrito está y nos dice que ah, me refiero a Yahoshua de Nazaret, dice, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder y anduvo haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque el poderoso estaba con él. Se ve aquí que el estilo de Yahoshua era fundamentalmente abnegado, usaba todas sus energías para servir a otros, para llevarles alivio por medio de palabras bondadosas y su poder sanador. Nunca usó sus poderes divinos para su propio beneficio. No, esto tuvo que haber impresionado profundamente a Kefá, a Pedro, porque su descripción del Salvador fue la de alguien que anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el acusador. En la mayoría de los casos, la presión producida por el trabajo, las relaciones, el dinero, y etcétera, etcétera, se centra en uno mismo. Concentrarse en otras personas es buena manera de quitar presión personal. La gente que se ocupa de trabajo voluntario, proyectos comunitarios y algo más, y muchas cosas más que se pueden hacer, informa mayor sentimiento de bienestar y satisfacción que la gente que no se ocupa de los demás. Por eso Gálatas nos dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la Torá del Mashiach. Y Filipenses también nos dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Nadie tiene mayor amor que este que una ponga su vida por sus amigos.
Juan capítulo 15, versículo 3, como Filipenses capítulo 2, versículo 4 y Gálatas capítulo 6, versículo 2. Entonces, ¿qué mensajes existe en estos pasajes para cada uno de nosotros? Aquí, en 1839 a 1937, John Rockefeller, él proveyó, dice, un ejemplo de cómo sobrevivir al estrés al cambiar el foco de uno mismo hacia otros. Dice que por 1879 su compañía petrolera Standard Oil manejaba casi el 90% del petróleo refinado en los Estados Unidos. A los 50 años de edad, se convirtió en un hombre muy rico. Pero en 1891 tuvo un quebranto nervioso y estuvo a punto de fallecer. Sin embargo, él se recupera de su enfermedad en unos pocos meses. Aquí la interrogante, ¿cómo? Aparte de una alimentación sencilla, descanso y ejercicio, él decide dar su fortuna y pasó los siguientes 40 años de su vida como un filántropo. A comienzos de los siglos XX, su fortuna personal llegaba a casi 900 millones de dólares. Al tiempo de su muerte, su fortuna era de unos 26 millones. Sus donaciones hicieron mucho bien en el planeta, en el mundo, y en cuanto a él mismo, extendió su vida por casi otros 50 años y vivió muy satisfecho, tranquilo, sereno, hasta los 97 años. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia, tu experiencia con las bendiciones que provienen de servir a otros? ¿Por qué no hacer un mayor esfuerzo para el bien de otras personas y con mucha oración? Todas estas preguntas, como ya lo dije, papel y lápiz y sacar nuestras propias conclusiones, aplicarlas. Entonces, para que meditemos, primeramente, ¿qué hay que ayudar? ¿Qué hay en ayudar a otros que nos hace sentir mejor? ¿Por qué sucede así tantas veces? Al mismo tiempo, ¿por qué es tan difícil darnos a otros? ¿Cómo podemos aprender a estar más dispuestos a morir a yo con el fin de servir mejor a las necesidades de quienes nos rodean? Segundo, debemos evaluar muy seriamente nuestros hábitos, tus hábitos de salud. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué clase de programa de prácticas físicas tienes? ¿Cuánto tiempo libre tenemos? ¿Qué cambios podríamos hacer que te ayudarían a sentirte mejor emocionalmente y también físicamente? Aunque en algunos de los casos la gente tiene necesidades psicológicas muy especiales, o sea, muy serias, que por supuesto deben ser atendidas profesionalmente. Muchas veces un cambio en el estilo de vida puede marcar una gran diferencia en la manera en que nos sentimos.
Tercero, ¿cuánto tiempo libre tienes tú? ¿Tengo yo? ¿Tenemos todos nosotros? ¿O cada uno de nosotros? ¿Y qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo podríamos usar ese tiempo para mejorar esa relación con nuestro Creador, con el Soberano, con el Altísimo, el Creador, Yahweh del universo? Amados hermanos, amados amigos, preguntas que tenemos que sacar conclusiones, que tenemos que registrarlas y que tenemos que aplicarlas. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Son refranes de mucho tiempo. Escuchemos eso, hagámoslo. Es por nuestro bien, por mejorar nuestra paz interior, vivir una vida tranquila, serena. Sí, amados hermanos y amigos, hagámoslo hoy día. No dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, pidámosle a nuestro Creador, Yahweh de los ejércitos, que nos continúe guiándonos, que Él sea el camino, que Él nos tome de su mano y nos encamine por el camino correcto para estar con Él y poder aplicar todo lo que podemos aplicarlo de una manera genuina, con mucho amor y con mucha perseverancia. Hasta una próxima. Amén. Amén.